Buenas noches. A continuación les presentaré por medio de una cápsula científica donde explicaremos las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neurona. Desarrollado por Luisa Fernanda Jiménez López, Daniela Gutiérrez Vélez, María del Carmen González Paredes, Erika Viviana Gil Hurtado, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Psicología de segundo semestre. Partes de la corteza cerebral. Es principalmente una capa de tejido que cubre los hemisferios cerebrales. Esta capa cuenta con circunvoluciones que generan pliegues, lo cual permite que aumenten la cantidad de corteza sin que aumente el volumen cerebral total. Las grandes hendiduras de la corteza plegada se denominan cisuras y las pequeñas se llaman surcos. La cisura longitudinal es la más grande, la cual separa los dos hemisferios centrales. El hemisferio izquierdo está relacionado con el lado derecho del cuerpo. Su responsabilidad es la parte verbal, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico y hacer deducciones. El hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda del cuerpo y está relacionada con la orientación espacial, la conducta emocional, la intuición del reconocimiento de caras, voces y melodías. La cara lateral del hemisferio cuenta con dos delimitaciones principales, que son la cisura central y la cisura lateral. Estas cisuras dividen parcialmente cada hemisferio en 4 lóbulos, los cuales se clasifican así: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora primaria, donde hay neuronas que controlan los músculos del cuerpo. El lóbulo parietal aloja la corteza sematosensorial primaria, compuesta por las neuronas relacionadas con el tacto. El lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. Y finalmente el lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria. La corteza cerebral está compuesta por 6 capas de evolución relativamente recientes, las cuales se enumeran de la primera a la sexta, empezando por la superficie. Capa molecular. Es la más superficial y la de más reciente aparición. Se compone por una pared de fibras nerviosas orientadas tangiblemente, las cuales describen en dendritas de células piramidales y fusiformes. Capa molecular. También se perciben fibras aferentes originadas en el tálamo. Capa granular externa. Se encuentra interconectada con las diferentes regiones de la corteza cerebral. La capa piramidal externa está compuesta por las células piramidales y se caracteriza por su tamaño. Incrementa desde el límite superficial hasta el más profundo. La capa granular interna se compone por células estrelladas y cuenta con una cantidad de fibras compuestas de forma horizontal. Estas se conocen como la banda externa de Bellinger. Capa ganglionar o capa piramidal interna. Está compuesta por células piramidales que contienen, al igual la capa granular, una gran cantidad de fibras horizontales. Y por último, la capa multiforme. Esta capa está compuesta principalmente por células fusiformes. Sin embargo, cuenta con células piramidales con un cuerpo triangular. Áreas del cerebro donde se evidencian las 6 capas de la corteza cerebral. Está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris.
Cada una de las capas posee una especialización funcional diferente. Las capas son capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna o capa ganglionar, capa multiforme o polimórfica. La corteza puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Área sensitiva. Recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitiva, lo que significa que transporta información recibida por los diferentes sentidos: vista, oído, tacto, olfato y sabor. Esta misma área se puede dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. Área sensitiva primaria. Posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos. Área sensitiva secundaria y asociación. Reciben información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primaria como secundaria, es crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas son: área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes. Parten de la corteza cerebral hacia la motoneural del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria y área del lenguaje de Broca. Área de asociación. Son aquellas que hacen posible la existencia de funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, dominio de las emociones, capacidad de razonar. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad. Tipo de neuronas. Aquí se muestra un modo de clasificar las neuronas que se basan en la cantidad de procesos o proyecciones que surgen de su cuerpo celular. Una neurona que tiene más de dos procesos se denomina neurona multipolar, y la mayoría de las neuronas son multipolares. Una neurona con un proceso se denomina una neurona unipolar, y una neurona con dos procesos se clasifica como neurona bipolar. Las neuronas con axones cortos o sin axón se llaman interneuronas. Su función consiste en integrar la actividad neuronal que ocurre dentro de una neurona estructural cerebral. No es transmitir señales de una estructura a otra. Las neuronas multipolares se caracterizan principalmente por presentar un único axón junto con un múltiple de dendritas o prolongaciones cuya función principal es la recepción de impulsos hipnóticos. Las neuronas unipolares son un tipo de neuronas que se caracterizan por poseer una sola prolongación saliente del soma. Estas neuronas presentan una única extensión citoplasmática, la cual realiza tanto las funciones de la entrada de la información como las funciones de la salida de la información. Finalizando con las interneuronas, son neuronas del sistema nervioso central, generalmente pequeñas o de axones cortos, que interconectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo realizar funciones más complejas. Muchas gracias por su atención.